Dice la Escritura que por medio de un solo hombre el pecado entró en el mundo y por medio del pecado entró también la muerte. Y fue así como la muerte pasó a toda la humanidad porque todos pecaron. Esta mañana considero muy pertinente hacer un breve repaso de lo que hemos visto en esta serie, específicamente en los 2 domingos anteriores. Nosotros empezamos hace 20 días y en la primera charla concluimos que Dios no creó el mal. ¿Ustedes están de acuerdo con eso? Dios no es el autor del mal, sino que la desobediencia y la incredulidad del hombre dieron lugar al pecado. Esa es la forma en que nosotros podemos entender cómo es que el pecado tuvo lugar. Si Dios es creador de todo, como lo expresa abiertamente en múltiples textos de la Biblia, y no creó el mal, entonces el mal no es más que la ausencia del bien. ¿De acuerdo? Todo eso nosotros lo mencionamos en la primera charla, pero también, por otro lado, en esa misma charla concluimos que esa posición derriba el argumento dualista. Recuerdan que estudiamos y que hay una teoría, hay un movimiento que ha tenido mucha fuerza, que es la teoría del dualismo. ¿Y qué enseña la teoría del dualismo? La teoría del dualismo sostiene que si existe el bien, entonces debe existir el mal, ¿cierto? Que si hay una noche, es porque hay un día, y que si hay un negro o hay un blanco, es porque hay un opuesto, ¿cierto? De hecho, algunas culturas occidentales lo plasman en su estilo de vida. Nosotros lo vemos en la bandera de Corea, es el equilibrio perfecto que necesita la creación. Es lo que sostienen algunas corrientes filosóficas. El yin-yang, el bien y el mal, el equilibrio perfecto. Pero a la luz de la Biblia, esta teoría no es sostenible. Por lo menos no es sostenible cuando nos dicen que hay 2 principios coeternos. ¿Qué significan que son 2 principios coeternos? Que no tuvieron un principio, sino que han existido desde siempre. Y que si han existido desde siempre, entonces son increados. No fueron creados, no tienen un principio, son supremos, es decir, gozan de toda soberanía y además son radicalmente opuestos. Eso es lo que sostiene la teoría del dualismo. Pero la Biblia también enseña que Lucifer fue creado. La Biblia nos data incluso detalles especiales en cuanto a ese ángel que fue tan especial, de quien realmente vino y se originó todo el mal que conocemos, y que luego, después de su caída, quiso transmitirlo a la humanidad. Entonces, es mentira que el mal es increado, ¿cierto? No existió desde siempre. Tampoco es cierto que es coeterno con Dios. No ha existido desde siempre. Y también es mentira que es supremo. ¿Por qué? Porque las Escrituras, aunque declaran y no niegan el poder del enemigo, también declaran su inminente derrota. Es decir, el enemigo no goza de soberanía, como lo sostiene la posición dualista o la teoría del dualismo. Eso todo lo vimos en la primera charla. En la charla 2, o sea, hace 8 días, básicamente concluimos donde quiero empezar esta mañana. Concluimos que todos somos pecadores. ¿Ustedes se consideran pecadores? Creo que voy a hacer esta pregunta en cada charla de esta serie. La verdad es que al menos que nosotros nos sentimos pecadores, vamos a buscar un remedio para nuestro pecado. De otra manera, no lo vamos a buscar. Y eso es justo lo que vamos a leer y lo que leímos hace un instante. Quiero volver a leerlo. Romanos capítulo 5, versículo 12, dice: por medio de un solo hombre el pecado entró en el mundo. Eso ya lo hemos visto. Y por medio del pecado entró la muerte, porque la paga del pecado es muerte. Y fue así como la muerte pasó ¿a quiénes? A toda la humanidad. ¿Por qué? Todos pecaron. ¿Todos quiénes? ¿Antes de la ley? ¿Antes de Jesús? Todos. Deberíamos decir, por cuanto todos pecaron, todos
pecamos, ¿cierto? Todos hemos pecado en algún momento. Pero teniendo en cuenta ese texto, ustedes en sus boletines tienen un pequeño espacio que dice antes de continuar. Y quiero hacer una pausa pequeñitica aquí, especialmente en este versículo. ¿Cuántos hombres se necesitaron para que el pecado entrara a toda la humanidad? 1. ¿Saben? Ese es un principio básico. Y es un principio que nosotros deberíamos considerar y escuchar con mucha atención. ¿Saben? Cuando la Biblia se refiere al hombre en este texto, por cuanto por un hombre entró el pecado al mundo, se está refiriendo a que Dios le asignó al hombre una responsabilidad que es única y que es insustituible. Lo pude decir. No se puede trasladar a otra persona. Dios le dio un rol específico al hombre. ¿Eso quiere decir que las mujeres están exentas de responsabilidad? No, estoy hablando de unos roles específicos. Es así como Dios quiso que fuera desde el principio. Y cuando está diciendo aquí al hombre, porque a veces el lenguaje bíblico, hombre, se refiere al género humano o a la humanidad, independiente si es hombre o mujer. Pero en este contexto, en este texto, está apuntando directamente a la responsabilidad que el hombre tenía. Y en segundo lugar, quise hacer una pausa porque es claro que nuestras decisiones, buenas o malas, trascienden. Esa es una realidad y es un principio básico para la vida. No importa lo que hacemos, trae consecuencias, buenas o malas. Y nosotros vemos que este es el caso de Adán. Y nuestras consecuencias no nos afectan solamente a nosotros. Es el niño que dice, ¿por qué no puedo chatear debajo de mis cobijas? ¿Cierto? ¿A quién más le estoy afectando? Si se dañan mis ojos, son mis ojos. Pero después, ¿quién tiene que comprar gafas? ¿Sí? Nuestras decisiones trascienden y a menudo afectan mucho más allá, personas mucho más allá de nosotros. Ese es un principio general, es un principio universal y nosotros lo vemos claramente en este primer texto. En el caso de Adán, pero también todos nosotros, especialmente como hombres, si nosotros no asumimos un compromiso serio delante de Dios. Dios le dio unas responsabilidades a las mujeres, pero también nos dio unas responsabilidades que son muy puntuales a nosotros, los hombres, y que necesitamos asumirlas delante de Dios. Entonces, habiendo dicho eso, vamos a continuar con los otros versículos. En el versículo 13 y 14 de Romanos 5, dice, antes de promulgarse la ley, ya existía el pecado en el mundo. Es cierto que el pecado no se toma en cuenta cuando no hay ley. Sin embargo, desde Adán hasta Moisés, ¿qué pasó con la muerte? Reinó. Incluso sobre los que no pecaron quebrantando un mandato, como lo hizo Adán, quien es figura de aquel que había de venir. ¿Cómo así? Antes de Moisés hubo pecado, pero no hubo pecadores. Es lo que está diciendo Dios. Cuando el versículo 14 dice, sin embargo, desde Adán hasta Moisés el versículo 13 dice, antes de promulgarse la ley ya existía el pecado en el mundo. Es cierto que el pecado no se toma en cuenta cuando no hay ley. ¿Qué quiere decir eso? ¿Que los hombres fueron inocentes antes de Moisés? Hay una posición que dice que sí, que pecaron sin querer. ¿Pero eso los exonera de la responsabilidad delante de Dios? No, en ningún momento. ¿Saben? Cuando la Biblia se refiere al hecho de que no se toma en cuenta el pecado cuando no hay ley, no se refiere a las consecuencias propias del pecado y de la maldad, sino que más bien se refiere que aunque estaba ahí, pecábamos, el hombre pecaba y no se daba cuenta, ¿sí? Porque no tenía una regla diferente a sí mismo, no tenía otra regla moral que le indicara lo que era bueno y lo que era malo. De hecho, esa es la realidad bajo la cual nosotros nacimos. Y muchos de nosotros nos encontrábamos con unos estilos de vida muy diferentes
Y quiero pensar que eso es un hecho. Que ahora simplemente es otra realidad. Nosotros cuando conocimos a Cristo, muchos llegamos a Jesús y conocimos de Jesús con unas luchas impresionantes. A veces ni siquiera luchábamos. Pero no significa que no vivíamos las consecuencias del pecado. Pero cuando conocimos a Jesús, el Espíritu Santo de Dios empezó a revelar cosas en nuestra vida. ¿Qué hizo la ley? Exactamente lo mismo. El pecado estaba ahí. Y aunque no había ley, el pecado estaba ahí. Solo que el hombre no lo veía y no lo consideraba como tal. Pero cuando vino la ley, el hombre fue consciente. Y Dios mostró la realidad del hombre. Siempre le digo a los chicos, ¿a ustedes les gustan las reglas? Y a ninguno nos gustan las reglas. Pero cuando yo leo esos textos, digo, las reglas son parte esencial del amor especial que Dios tiene por nosotros. Porque si la ley no existe, nosotros no nos damos cuenta de la enfermedad. Es así de sencillo. Y es lo que Pablo está queriendo dejar claro en este momento. Antes de Moisés, Adán y sus descendientes, todos ellos habían pecado. Entonces, no están exentos de esa realidad. Y como ya lo mencionamos, Pablo dice, no es que no hubiese habido pecado en el tiempo entre Adán y Moisés. No, al contrario, él dice que reinó la muerte. Ese es el término que utiliza, pero simplemente no nos habíamos dado cuenta. Y a partir de esa verdad, Pablo nos cuenta la buena noticia. Yo les decía esta mañana, las 2 primeras charlas fueron tremendamente negativas. Y recuerdo cuando Jonathan dio los anuncios la primera vez, había un buen grupo y dice, es bueno que haya un buen grupo, aun cuando hablamos de pecado. No es normal que en muchas congregaciones hoy en día se haga énfasis en el pecado, porque más bien preferimos hablar de las cosas bonitas y positivas. Es mejor hablar del bienestar, de la prosperidad, de la salud, de todas esas cositas. Pero que nos muestren el pecado, eso no es tan grato, eso no es tan bueno y como humanos no es algo que nos guste demasiado. Así que ha sido un poco negativo, ha sido un poco oscuro, ha sido más negro que blanco. Pero esta mañana es como si la balanza, es como si llega al punto álgido el pecado y luego empieza la balanza a equilibrarse. Y ese es mi deseo, que nosotros esta mañana encontremos esperanza en la palabra de Dios para nuestro pecado. Quiero que analicemos el versículo 14 de Romanos 5 nuevamente. Dice, sin embargo, desde Adán hasta Moisés la muerte reinó, incluso sobre los que no pecaron quebrantando un mandato, como lo hizo Adán, quien es ¿qué? Figura. ¿De quién? ¿De sus descendientes? ¿Del próximo heredero al trono? ¿Por derecho? No. ¿Saben? Cuando la Biblia se refiere al término figura, se refiere que se hace alusión al hecho de que de una u otra forma Adán era un modelo, ¿sí? ¿Saben cuál es la buena noticia? Que Adán no es nuestro único representante ni nuestro único referente, ¿sí? Esa es la buena noticia. No es como en las elecciones, que nos toca escoger de entre lo peor, lo mejor. No, cuando Dios habla a nuestro corazón y pone al descubierto nuestro pecado, tenemos 2 alternativas. Tenemos una que fue desastrosa en el huerto de Edén, pero ahora la Biblia se refiere a Jesús como nuestro segundo Adán. Y Pablo usa el término figura para referirse al papel que jugó Adán desde el principio. Adán era un representante, era un vocero por el resto de la humanidad, por cada uno de nosotros delante de Dios. ¿Y qué ocurrió? Pues todos conocemos la historia. Es lo que estamos viviendo en la actualidad. No es casualidad que el mundo cada vez vaya más a pique.
No es casualidad que a veces nos despertamos y no encontramos significado en nuestras vidas. Esas son las consecuencias de lo que hizo ese representante primero por nosotros, por toda la humanidad delante de Dios. Pero la buena noticia es que Él no es nuestro único representante, sino que simplemente era un modelo de alguien que vendría después. Y si en Adán todo fue un desastre, pues el postrer nos trae esperanza y nos trae una buena noticia. Así que si Adán es figura del que había de venir, lo que algunos sugieren es que debemos verlo o como un tipo o como una representación de algo o de alguien que va a ser mucho mejor a futuro. Entonces tenemos que comparar, tenemos que mirar algunas cosas que tienen en común, pero también algunas cosas que hacen diferentes el uno del otro. Adán y Jesús. Entonces quiero que analicemos en primer lugar las similitudes. ¿Qué tenían en común Adán y Jesús? Tanto Adán como Jesús fueron puestos en un escenario en igual de condiciones. ¿A qué me refiero? Que Adán fue creado sin pecado. Eso es lo que dice la Escritura. Adán fue creado de acuerdo al plan original de Dios. Y en el plan original de Dios, por lo menos, Él no había creado el pecado. Como estudiamos en la primera charla, en el acto de la creación y del libre albedrío estaba impreso la capacidad del mal. Pero eso no hace que Dios sea el creador del mal. Pero tanto Adán como Jesús llegaron al mundo sin pecado. La Biblia nos enseña que después de Adán todos pecaron, ¿cierto? Jesús es la única excepción a esa regla. Siendo 100% hombre, es el único que no ha pecado, que no pecó y que no ha pecado. En eso son similares, en eso se parecen demasiado. Por otro lado, en el segundo lugar, tanto Adán como Jesús son similares ya que sus actos afectaron a muchos. De hecho, los únicos actos de los dos seres humanos que han tenido la capacidad de tener efectos universales han sido las decisiones de Adán y han sido las acciones de Jesús. ¿Sí o no? Sí. Nosotros hablamos de consecuencias. Todas las cosas que nosotros hacemos traen consecuencias. Pero, por ejemplo, si un día tú te levantas y decides que no quieres ir a trabajar, ¿qué pasa? ¿Qué ocurre? No vas a hacer eso porque te despiden y necesitas el trabajo, ¿cierto? Pero el tráfico se paraliza porque de repente tú no estás esperando en la parada del bus. La empresa se va a pique, a quiebra, porque nosotros decidimos que no íbamos a trabajar. Nuestra familia dejaría de sentir hambre porque ya no va a haber sustento en la casa. No. O sea, hay afectaciones. Es claro que nuestras decisiones traen repercusiones. Y a menudo, obviamente, en vidas y en otras personas. Pero noten lo que ocurrió con Adán. Afectó a ¿cuántos? Fue universal. De hecho, la Escritura también declara en el Génesis que no solamente la creación especial de Dios, la corona de su creación, que somos nosotros, la raza humana, gime por ser liberados del peso del pecado, sino que la creación fue afectada por el pecado. O sea, la afectación es universal. En el caso de Adán, fue universal. No es casualidad que después que hubo pecado, a la tierra le nacieron cardos y espinos, ¿sí? Y entonces, ¿qué tuvo que hacer el hombre? Su trabajo fue más forzoso, porque ya la tierra no funcionaba de igual manera, porque la tierra vive las consecuencias del pecado. O sea, es una cuestión universal. ¿Y qué ocurrió con Jesús? ¿No se parecen en eso también? Las Escrituras dicen
que así como entró el pecado al mundo, a toda la raza humana por un solo hombre, también por un solo hombre, toda la humanidad tiene esperanza. Solo ellos dos tienen la capacidad con sus vidas y con sus actos de afectar todo el universo. Esa es otra similitud. Por otro lado, en tercer lugar, ambos fueron puestos a prueba en igualdad de condiciones. Cuando nosotros miramos, y esa va a ser posiblemente la última charla con la que terminamos esta serie, pero cuando uno mira el episodio en el que fue puesto Adán y cómo entró el enemigo a tentar a Adán y cómo fue que Jesús fue tentado en el desierto, ¿saben? Eso no es gratis. El enemigo utiliza exactamente las mismas armas. O sea, fueron puestos a prueba de igual manera. Y por último, punto número 4, ellos nos representan delante de Dios. Dicho de paso, de Adán, ¿qué heredamos? El pecado, la maldición del pecado. Pero ¿qué heredamos de Jesús? La salvación, el regalo de la vida eterna. Entonces, analicemos esta realidad en los siguientes versículos de Romanos 5. Versículos, vamos a leer desde el 15 en adelante. Dice, pero la transgresión de Adán no puede compararse. Y quiero que, ojalá, si tienen sus Biblias, subrayen eso. Porque aunque Pablo está haciendo una analogía, dice que no se puede comparar. ¿Por qué? ¿No es acaso una analogía sinónimo de comparación? Pero noten lo que dice Pablo, pero la transgresión de Adán no puede compararse con la gracia de Dios. Pues si por la transgresión de un solo hombre murieron todos, ¿cuánto más el don que vino por la gracia de un solo hombre, Jesucristo, abundó para todos? Tampoco se puede comparar la dádiva de Dios con las consecuencias del pecado de Adán. El juicio que lleva a la condenación fue resultado de un solo pecado, pero la dádiva que lleva a la justificación tiene que ver con una multitud de transgresiones. Pues si por la transgresión de un solo hombre reinó la muerte, con mayor razón los que reciben en abundancia la gracia y el don de la justicia reinarán en vida por medio de un solo hombre, Jesucristo. Versículo 18, por lo tanto, así como una sola transgresión causó la condenación de todos, también un solo acto de justicia produjo la justificación que da vida a todos. Porque así como por la desobediencia de uno solo muchos fueron constituidos pecadores, también por la obediencia de uno solo muchos serán constituidos justos. En lo que atañe a la ley, este intervino para que aumentara la transgresión. No es que la ley haya aplaudido el pecado, pero lo puso en manifiesto. Este intervino para que aumentara la transgresión, pero allí donde abundó el pecado, y pongo esos textos en mayúscula, porque allí donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Y esa es la buena noticia, a fin de que así como reinó el pecado en la muerte, reine también la gracia que nos trae justificación y vida eterna por medio de Jesucristo, nuestro Señor. ¿Se siente mejor ahora? La balanza no solo se llena de un solo lado. Ahora Jesús y Dios ponen todo del otro lado. Y entonces ahora sí la decisión es nuestra. Quiero que miremos en qué son comparados, o en qué son diferentes, mejor. Ya miramos en qué se comparan, en qué guardan algunas cosas en común. Ahora quiero que observemos en qué son diferentes. Primero, son diferentes en obediencia o eficacia. Mientras que las Escrituras señalan la caída de Adán, declaran abiertamente la obediencia de Jesús. De principio a fin. El autor de, eso está en Filipenses, declara este hecho. Pablo dice, cuando escribe la carta a la iglesia en Filipos, dice, quien siendo por naturaleza Dios, refiriéndose a Jesús, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos.
¿Cómo es que conocimos nosotros a Adán? La Biblia lo describe en iguales condiciones a Jesús. Vino al mundo, no es que existió cuando llegó al mundo, existía en su forma divina, pero tomó forma humana y vino como cualquiera de nosotros, igual de vulnerable, con todas las luchas, igual. Es lo que dice el autor de Hebreos, que fue tentado en todo según nuestra semejanza, solo que sin pecado. Entonces, Jesús fue obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. O sea, la muerte más humillante que pudiese experimentar un ser humano en la vida pasada, o mejor, antes de Cristo. No sé si en algunas culturas aún funciona de esa manera, pero el que era colgado de un madero, esa persona moría como el más miserable. Y esa fue la muerte que recibió nuestro Salvador. Son diferentes en obediencia, segundo, son diferentes en alcance. Dice, por el pecado de uno, todos somos pecadores, ¿cierto? Pero por la acción justa de uno, todos somos salvos. Hay un equilibrio, ¿cierto? Es exactamente lo uno por lo otro, pero no necesariamente. Necesitamos mirar un poco más de fondo, porque si lo dejamos hasta ahí, simplemente la balanza se niveló. Pero aún con la balanza nivelada, eso no satisface la justicia de Dios y la santidad de Dios y el requerimiento de Dios. ¿Y saben por qué Pablo, aunque está haciendo una analogía, dice que no hay comparación? Por una sencilla razón. ¿Saben? ¿A quiénes afectó el pecado? A todos. ¿Quiénes tienen acceso a la vida eterna a través de Jesús? Todos. Así como la Biblia declara que Dios murió por Albeiro puntualmente y por cada uno de ustedes, la Biblia también declara que murió y que la muerte de Jesús alcanza para cualquier pecador que se arrepienta. Pero quiero que notemos algo. Aunque los efectos del pecado son desastrosos, el pecado tiene límite. ¿Sí me hago entender? Si bien el pecado afectó a todos, no se puede comparar con lo que Jesús hizo. Porque si bien el pecado tiene un remedio, las Escrituras señalan que una vez que un pecador se arrepiente y se acoge al plan de Dios, nada ni nadie puede separarlo de esa realidad. ¿Notan por qué Pablo dice que no se pueden comparar? Porque una vez que cada uno de nosotros nos hemos arrepentido y Dios nos ha acogido en el seno del Padre, el enemigo no puede hacer absolutamente nada para volvernos a Él. ¿Notan por qué no hay comparación, aunque tienen similitudes? ¿No es esa una buena noticia? El pecado tiene límite, hay remedio para el pecado, pero una vez que Dios nos abraza, no hay quien nos aparte de Él, ni siquiera el mismo pecado. Y eso es una bendición. Dicho de otra forma, Jesús rescató a muchos, sin embargo, no hay forma de que el enemigo los pueda volver a tomar. En Juan capítulo 10, versículos 27 al 30, Jesús dice, mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna. ¿Y qué? Y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Es decir, si ustedes no creen en mí porque me ven tan parecido a ustedes, crean en mi Padre, y nadie los va a separar. Yo y el Padre, uno somos, es lo que termina diciendo Jesús en ese versículo. Si estuvimos bajo la maldición del pecado, nunca estaremos tan seguros como ahora lo estamos en las manos de Dios. Esa es una realidad. Y son diferentes, punto número 3, en fuerza, energía o intensidad.
¿Por qué? Porque donde hubo pecado, ¿qué ocurrió? La gracia fue más grande. Donde abundó pecado, sobreabundó la gracia. El amor de Dios por la humanidad puede más que el mismo pecado. La forma bíblica en que ese principio es expresado lo podemos leer en Juan 10:10. Porque el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Pero dice Jesús, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. ¿Por qué son diferentes en intensidad y energía? Por una sencilla razón. ¿Qué necesitó el enemigo para destruir? Hablar al oído. Susurrar al oído. Presentar una verdad como una mentira. Eso fue lo que hizo. ¿Qué más necesitó? ¿Se esforzó demasiado? Cada vez que leo el texto de Génesis, me es imposible no recrear la imagen y hallar a Eva y la serpiente sentadas a la mesa. No sé si había café, pero tuvieron una conversación. ¿Qué más necesitó el enemigo? No necesitó nada más. Y saben, ese es un principio básico y universal para la humanidad, para nosotros. ¿No es más fácil destruir que construir? Sí. Nosotros en febrero celebramos el mes de los niños. Y había un equipo impresionante de personas. 3 caballeros se tomaron casi 3 días tratando de hacer una casita. Y Jonathan la desbarató como en 2 minutos. Ese es un principio básico. Es más difícil construir que destruir. ¿Y qué hizo el enemigo? Él hace el trabajo fácil. Es destruir. Pero cada vez que nosotros queremos construir, nos va a llevar más tiempo, más sacrificio, más recurso, más inversión. ¿Y saben por qué son diferentes? Por eso mismo. Porque si nosotros a veces usamos platos desechables para poder desecharlos una vez que están sucios, Jesús no hizo lo mismo con nosotros. El enemigo se complace en vernos rotos, destruidos. Pero Jesús, ¿qué hace? Empieza a restaurar. Empieza a colocar cada cosa en su lugar. ¿Y cuánto le tomó? ¿Qué tuvo que hacer? Las Escrituras declaran que se entregó a sí mismo para poder restaurar lo que el enemigo, en un abrir y cerrar de ojos, había destruido. Son comparados. Y el segundo Adán es mucho mejor y es mucho más efectivo. La diferencia entre Dios, entre mí y Dios, y cualquier otro Dios, es que mientras algunos ni siquiera están dispuestos a rebajarse, mucho menos están dispuestos a subir a una cruz. Pero eso es lo que hizo mi Dios. Y saben, la muerte redentora en la cruz no es un camino a nuestra solución al pecado. Es la única solución posible para nuestro problema del pecado, para el pecado de la humanidad. Quiero orar y quiero que me acompañen en un momento de oración. El enemigo destruyó lo que Dios había creado con tanto amor, con tanto detalle. El enemigo destruyó por un instante lo que Dios hizo perfecto. Las Escrituras declaran que una vez que Dios terminó su creación, la miró y dijo, todo es bueno en gran manera.
era la mejor forma posible de que eso funcionara. Pero el enemigo vino a matar, a robar y a destruir. Y es posible que aún después de que nosotros conocemos de Jesús, Él sigue robándonos. Nos roba la paz, nos roba el sueño, nos mata las ilusiones. Incluso a veces nos roba el anhelo de querer ser mejores para Dios. Ese es su trabajo. Pero es tan maravilloso saber que no es el único referente que tenemos, sino que aun cuando estábamos muertos en delitos y pecados, cuando estábamos rotos, quebrados, en bancarrota, Dios quiso coger cada pedazo y dio su propia vida para poder restaurar, no en un instante, sino a través de los años y a través de toda la historia. Y nosotros tenemos la firme esperanza de que un día vamos a hacer esa obra perfecta que Él planeó en el Génesis. Pero mi pregunta es, no si estás luchando con tu pecado ahora o si el enemigo te está robando la paz. Mi pregunta es, ¿tú estás seguro de que un día vas a hacer esa obra perfecta, labrada, trabajada por el Creador del universo? ¿Qué te hace pensar que eso es seguro en tu vida? Yo lucho con mi pecado todo el tiempo. Algunas veces ni siquiera quiero luchar. Pero tengo esa firme esperanza de que a través del sacrificio de mi Salvador, un día yo voy a ser perfecto para mi Dios. Así que si tú no has aceptado a Jesucristo como Salvador personal en tu corazón, nada ni nadie te garantiza que vas a disfrutar de tu verdadera vida, de la vida abundante en la eternidad, al lado de nuestro Dios y Padre Celestial. ¿Cómo estás delante de Dios? El enemigo, el ladrón, no viene pues sino para hurtar, matar y destruir. Pero Jesús dice, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Y hoy es el día en que si tú no has tenido un encuentro personal con Jesús, puedes empezar a disfrutar de esa vida abundante. ¿Hay alguien? ¿Hay alguien que esta mañana diga, mira, yo no hay un momento en mi vida en el que yo haya reconocido y haya pedido perdón a Dios por todos mis pecados y le haya pedido que entre en mi corazón y que me dé el regalo de la vida eterna y la certeza de la salvación de mi alma? Si hay alguien esta mañana que no lo ha hecho, yo quiero pedirle el favor que levante la mano. Y con la mano levantada alguien se va a acercar y le va a guiar a través de las Escrituras. Este es un momento únicamente entre tú y Dios. Y personas que ya han pasado por ahí y que ahora disfrutan de esa vida, están felices de poder guiarte para que tú des ese paso. ¿Hay alguien? ¿Alguien esta mañana? Si Dios está tocando tu corazón, está bien si no quieres hacerlo ahora. Pero a cambio de levantar tu mano, quiero pedirte que si tienes dudas, que si quieres saber más, que si quieres hablar con alguien, que lo hagas. Tal vez al terminar este servicio, tal vez entre semana, pero que no te quedes con esas preguntas. Dios tiene una respuesta y a menudo sus respuestas vienen de personas que ya disfrutan de una relación con Dios. Así que nosotros estamos abiertos a ayudarte a comprender esas verdades.
Y mi Señor, gracias por tus enormes promesas. Gracias, Señor, porque en ti yo tengo seguro un final feliz. Por más oscuro que sea el panorama hoy, por más desconsolador que sea, hay esperanza para mí. Una esperanza que he puesto en ti y que en tu amor me hiciste entender. Y quiero darte gracias por cada persona esta mañana que ya se encuentra disfrutando de esa vida abundante que solo tú puedes darnos. Por cada persona que mantiene la expectativa de un encuentro en la eternidad contigo. Yo te doy gracias, Señor, por alegrar nuestro día, por dar alegría, paz y esperanza a nuestros corazones que un día fueron rotos. Muchas gracias, mi Señor. En el nombre de tu Hijo, amén. Muchas gracias.